importantes noticias sobre seguridad o en economía, la revisión de los pronósticos de crecimiento hoy mismo, hay una noticia que también es importante y es justamente la postergación de Pemex y su sindicato de la firma del contrato colectivo en el marco de los anuncios de las revelaciones de los últimos días, de las cuales dio cuenta Excelsior, del enorme pasivo laboral que tiene tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Se trata de un asunto y unas cantidades que prácticamente triplican el FOBAPROA, se acordará, aquel rescate financiero de los años 90 que dejó la crisis de 1994. ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Qué efectos tiene? ¿Cuál es la dimensión? ¿Cuánto vamos a tener que pagar cada uno de los mexicanos o cuánto es la deuda, porque ha sido ya asumida por el Estado, que implicará para cada uno de nosotros este pasivo, enorme pasivo laboral de estas dos empresas paraestatales, aunado, por supuesto, a el pendiente, a la grave crisis, a la falta de solución del resto del sistema de pensiones. De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos algunos datos y algunos posicionamientos y venimos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Los pasivos laborales de Pemex y la CFE se han convertido en un desafío mayúsculo para las finanzas públicas, para muchos de proporciones aún mayores que el FOBAPROA de la crisis financiera de 1994. La cantidad de recursos que se necesitarán para financiar las pensiones de los trabajadores de las dos empresas paraestatales será 3 veces mayor que el costo del rescate financiero para la hacienda pública. Cada mexicano tendrá que aportar unos 11,000 pesos, aunque la deuda se difiera en el tiempo. Incluso estimaciones de la Auditoría Superior de la Federación la proyectan a casi un siglo. ¿Es producto de los cambios demográficos y la mayor esperanza de vida? ¿Es el precio de las ventajas y prebendas laborales del contrato colectivo de ambas empresas? ¿Cómo les afecta para competir en el marco de la reforma energética? ¿Hay un Pemex PROA? Posiciones. Número 1. Una reforma pensionaria de Pemex y CFE podría generar ahorros fiscales por 3 o 4 puntos del PIB, el triple de lo que aporta la reforma fiscal. Número 2. La Cámara de Diputados en agosto del 2014 aprobó por 325 votos a favor y 113 en contra que el gobierno federal podrá asumir el pasivo laboral de Pemex y CFE como deuda pública. Como condición pusieron que el Sindicato de Trabajadores Petroleros acepte negociar su contrato colectivo de trabajo. Número 3. Las estimaciones del monto total de los pasivos laborales de Pemex pueden sufrir enormes cambios. En 2012 fueron de 731,000 millones de pesos y en 2013 aumentaron a 1,281,000 millones, es decir, 76% más en un solo año, según reportes financieros de la empresa. Para diciembre del 2013, la empresa solo tenía 4,318 millones de pesos en las reservas del fondo de pensiones, es decir, 0.4%, que solo alcanzaría a cubrir 12.4% de las pensiones en curso. Número 4. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el pasivo laboral de Pemex equivale a 8.3% del PIB y representa un grave riesgo porque tardaría 93 años en sanearse. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al tema de Pemex, la CFE, los pasivos laborales. Le adelantaba al inicio de este programa que la empresa y el sindicato difirieron el contrato colectivo 30 días. Y, por supuesto, en el marco de este tema de los enormes pasivos laborales que afectan en primera instancia a cerca de 130,000 trabajadores en activo hoy. Por ejemplo, estamos hablando solamente de Pemex. 109,000 pensionados, pero creo que habría que incluir en esta cifra prácticamente al conjunto de la población porque esos pasivos han sido absorbidos como deuda pública y, en definitiva, será a cada uno de nosotros, a cada uno de los mexicanos, a los que nos tocará tener que entrarle a este asunto o tener que disponer o tener que contribuir para sacarlo, por supuesto, en un tiempo largo, porque ha sido, digamos, planeado por la propia
la propia Auditoría Superior de la Federación ha dicho que se sanearían en cerca de un siglo. Pero para entender todo este conjunto, no solamente de las pensiones de Pemex, sino también de la CFE, que están en una situación similar, y si nos da tiempo también meternos al conjunto de esta gravísima problemática de las pensiones, me da mucho gusto que esté con nosotros, que haya aceptado venir Pedro Vázquez Colmenares, consultor. Muchas gracias, José. Y pues Pedro, antes que nada, comentarte, lo decíamos, iba a estar también el senador Manuel Bartlett, tuvo un problema familiar, lamentamos mucho y le deseamos pues lo mejor. Un saludo al senador Bartlett, claro que sí. Pedro, muchas gracias por aceptar, muchas gracias por venir. Hay algunos datos con los que me gustaría empezar y si te parece, vamos a contactar a Carolina Reyes de Excelsior, compañera de la casa, para ver cuál es la información que tiene actualizada. Primero, sobre el diferimiento de la firma del contrato colectivo de la empresa y del sindicato, y en ese contexto también los datos que traiga del pasivo laboral de ambas empresas. Carolina, ¿cómo estás? ¿Ahí estás ya en la línea? Sí, José, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Pedro, también. Buenas noches a los amigos del auditorio. Pues comentarte, como bien mencionas, este granito en el contrato de Pemex, pues lo único que viene haciendo es pues alargar quizá una bomba de tiempo para la cual precisamente lo que nos falta es tiempo. Necesitamos, según diversos especialistas, entre ellos Pedro Vázquez, el actuario Francisco Miguel Aguirre, la CONSAR, el propio sistema de Afores, han alertado sobre esta necesidad de acabar con estos sistemas de pensiones de beneficio definido, que justo lo que están haciendo es poner una presión muy grande a las finanzas públicas del país, de acuerdo con varios estudios que hay en el mercado y que circulan por ahí. Se habla de un 120% del PIB, lo que equivalen ya las pensiones, los pasivos pensionarios del país. Pues ahí estás hablando del conjunto, del total. Del conjunto, exacto. Y de esta cifra, más o menos el 70% corresponde a los trabajadores del sector público, entre ellos precisamente las empresas paraestatales, CFE y Pemex. Hablan de no más de 5 o 10 años para que se pueda llevar a cabo una reforma en la que se transite de estos sistemas de beneficio definido en estas empresas y en otros más o menos 100 sistemas de pensiones o incluso más, que ofrecen garantías pensionarias a los trabajadores que pues no están garantizadas, no hay los fondos para dar estos recursos, estas pensiones a los trabajadores y que solamente ponen en riesgo la viabilidad financiera de México. Entonces, si nos repites en particular, ¿cuánto es lo que representa la de Pemex? Mira, tengo aquí el dato que es aproximadamente el 30% de los el 70% de los trabajadores del sector público son los que ocupan, digamos, el 120% del pasivo pensionario. Pues bastante alto. ¿Cómo ves, Pedro? Ahí está el saque de los primeros datos. Pues Carolina pone unos datos que son muy precisos y que nos dan una dimensión para que el auditorio pueda saber que detrás de la necesidad de fortalecer a Pemex ahora en un ambiente de competencia mundial sobre la energía, hay que fortalecerlo en el lado de sus pasivos laborales con los trabajadores. Durante décadas se acumularon beneficios en el contrato colectivo de trabajo de Pemex y la empresa ha sido generosa con los trabajadores petroleros, cosa que no está mal. El problema es que no estaba asegurado cómo se iba a fondear y a cumplir con esas obligaciones de pago vitalicio a los trabajadores. Hoy la empresa tiene un pasivo actuarial, que explico en 10 segundos qué es. Sí. Es el cálculo de, para cada persona, según su sueldo y su antigüedad, cuánto hay que pagarle según su expectativa de vida. Entonces, cada persona genera un gasto futuro, ¿cierto? Porque pues ahí está su sueldo, ahí está su edad, ahí está su antigüedad y ahí está su expectativa de vida. Y se suman todos. Ese pasivo es 1.475.000 millones de pesos en Pemex. Se traduce algo más mundano, aunque también grande, en 8.3% del Producto
Interno Bruto del país. Este es dato oficial, este lo dio la... Ese es un dato calculado por la Auditoría Superior de la Federación como un mandato del Congreso para que precisamente en este momento se pudieran hacer las correcciones, los ajustes al contrato colectivo de trabajo. Entonces la empresa tiene frente a sí el dilema de cómo fondear unos compromisos, pero al mismo tiempo cómo moverse en la dirección de la sustentabilidad y no volver a ser una promesa que se pueda incumplir, porque hoy no están asegurados los fondos para esas pensiones. Y aquí la pregunta, Pedro, es, desde luego, ¿cómo llegamos hasta este punto? O sea, pues, a ver, en términos muy simples, se generaron una serie de pasivos que la empresa no puede enfrentar, o que, dicho en términos de la propia Auditoría Superior de la Federación, podrá llegar a sanear, me pareció espeluznante el dato, en 90 años, no sé si eso sea lo correcto, pero que en cualquier caso pues reflejan un enorme desequilibrio entre las capacidades financieras de la propia empresa y las percepciones de los trabajadores. Es correcto. Como los trabajadores tienen nombre y apellido, tienen cónyuges y tienen hijos, el último beneficiario de la última viuda del último pensionado, ya se puede calcular estadísticamente, se va a terminar en el año 2108. Dentro de 93 años seguirán las obligaciones de los actuales trabajadores y pensionados de Pemex. Esto se acumuló por un cambio estructural en la demografía de la población, no solo de Pemex, sino de México. Hace algunas décadas había muchos trabajadores jóvenes y pocos pensionados. Con el paso del tiempo y con la estructura del crecimiento, digamos, de la industria petrolera, dejó de crecer la plantilla y envejeció la población de Pemex y se pensionaron cada vez más. Entonces se invirtió en la pirámide de tener muchos ingresos y pocos gastos, ahora se tienen muchos gastos e insuficientes ingresos. Eso le pasa en el mundo a los sistemas de pensiones. No es algo que sea una culpa específica de Pemex. Pero lo que no ha pasado es que Pemex dé el paso para salir de ese atolladero y se tiene que dar, dado que el sistema de Pemex es muy generoso. Voy a tener que hacer un corte comercial rapidísimo. Vamos a regresar a hablar un poco si ese es el factor determinante, porque en buena medida, aunque sea algo la demografía que afecta al resto de las pensiones o a muchos sistemas de pensiones en el mundo, no deja de ser un factor que podía haberse previsto, que podía haberse, digamos, al menos advertido con el tiempo, porque los pronósticos y las tendencias se conocían. Correcto. Si hay otros factores y sobre todo, ¿cómo vamos a salir de esto? Me voy, pero antes quiero agradecer mucho Carolina Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos ofrecido estos datos. No, gracias a ti por el espacio. Y saludo a la gente del auditorio. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas, estamos hablando de los pasivos laborales de las paraestatales más fuertes del país, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, en el contexto de un problema grave de pensiones. Y antes de irnos al corte, estamos platicando con Pedro Vázquez Colmenares, un especialista, un consultor que trae todos los datos sobre este tema. Y antes de irnos al corte, uno de los factores que nos explicaba sobre cómo llegamos a este pasivo, que casi es 3 veces un FOBAPROA, ¿no? Ahorita el FOBAPROA vale los pasivos del IPAB 680,000 millones de pesos y esto vale el doble, 1,470,000,000. O sea, yo ya dije 3 veces, me retracto, por lo menos es el doble. Pero lo interesante es que algunos de los datos que trae, independientemente de la parte o el factor demográfico, hay también todo, digamos, una estructura interna que puede explicar parte de este proceso y que, lo decíamos en el corte, al ver algunos de los datos, uno no deja de pensar en los señalamientos que le han hecho, por ejemplo, a Grecia, Pedro, sobre el manejo de su sistema de pensiones. Aquí estamos viendo, por ejemplo, algunos beneficios de los pensionarios de Pemex en los que la edad de retiro es de 55 años, mientras tienes otros como el Instituto Mexicano del Seguro Social o el ISSSTE, en los que es de 10 años más, 65, un poco lo que pasaba en Grecia. Sí. Otros beneficiarios, y en el caso de Pemex sí los hay, mientras que en el caso de las otras dos instancias, IMSS y ISSSTE, no los hay. Y eso también explica por qué de repente nos ponen como ejemplo el ISSSTE, donde sí ha logrado haber un saneamiento
de las pensiones, del sistema de pensiones, Pedro. Correcto. Sí, los beneficios que fueron acumulando en las diversas negociaciones fueron muy favorables a los trabajadores, pero la noticia que es un dato real es que el sistema pensionario de Pemex es un sistema no contributivo. Es decir, a diferencia de los cotizantes al IMSS o de los cotizantes al ISSSTE, los trabajadores de Pemex no contribuyen un centavo nunca durante su vida activa a su fondo de pensiones. O sea, de su salario ellos no tienen ninguna aportación para su fondo de pensión. Ningún descuento. Es una garantía, básicamente. Es un derecho del contrato colectivo que cobren su sueldo al 100% sin esos descuentos y al final reciban una pensión de 100% del último sueldo, más otros beneficios como ayudas de despensa, ayudas de gasolina, ayudas para gas, que incrementa todavía el valor económico de esa protección en el retiro. Pero esos no están fondeados. ¿De dónde se ha fondeado durante muchos años? De la recaudación petrolera. Entonces, la verdad es que la empresa había tenido la posibilidad de tomar recursos, fondear su fondo laboral y pagar la chequera que correspondía. Pero con la reforma energética, donde es deseable que Pemex crezca en su intervención en el sector energético, pero bajo condiciones de saneamiento y competencia, con transparencia en sus estados financieros, etcétera, pues aparece esta obligación legal de pagar por muchos años pensiones altas sin fuente de financiamiento. Pero déjame más agregar a la no cotización, traes aquí algunos datos, por ejemplo, pensión promedio mensual en el caso de Pemex es muchísimo más alta que lo que se da en el ISSSTE y en el IMSS. 16,000 pesos para Pemex, 6,000 para el ISSSTE, 4,000 en promedio para el IMSS. Y por supuesto las contribuciones, ya lo dijiste, en el caso de Pemex, cero. Cero. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tratamientos? Preguntabas hace un momento que se pueden dar ante un problema de esta magnitud. Y creo que la clave está en tratar de segmentar los problemas, que hay tres, y darles tres tratamientos. El primero son los trabajadores petroleros que ya están pensionados. A esos trabajadores yo creo que por razón legal y por razón social hay que respetarles íntegramente sus pensiones. Hay derechos adquiridos. Son derechos adquiridos, derechos consumados, pensiones que están en curso de pago. Por lo tanto, no hay que tocarlas. Hay que ver que la empresa se encargue de honrar esas obligaciones con sus ingresos corrientes. Ellos no deberían tener ninguna afectación. Después el bloque de los trabajadores nuevos, que en términos de pensión se llama la nueva generación, quienes se agregarán en los siguientes años. Y a esos es muy recomendable que se les establezca un régimen de pensiones como el del Seguro Social y como el del ISSSTE. O sea, cuando dices nuevos trabajadores, ¿qué son? Los que aún no entran a trabajar a Pemex, los que se adicionarán a la base, a la plantilla laboral en los años por venir. A esos trabajadores hay que ofrecerles una protección pensionaria como la del mercado laboral, porque ahora Pemex tiene que competir en igualdad de circunstancias con ese tipo de prestaciones. Entonces, pensiones que se ahorren en cuentas individuales, en el sistema de ahorro para el retiro, pensiones que sean portables, es decir, que si un trabajador entra temporalmente a Pemex y después sale y va a otra empresa, se lleve su dinero, se lleve sus años de cotización. Como el resto de los trabajadores. Como el resto de los trabajadores. Es hacer un sistema nacional de pensiones, como ya está conectado ISSSTE con IMSS y ahora tendría que estar con Pemex. Y el tercero de los grupos es el de los trabajadores actuales, los que aún no se pensionan, aún no tienen las reglas mínimas para pensionarse como edad o antigüedad. Pero estamos hablando de cerca de, me decías, 190,000, ¿no? 130,000 trabajadores. 130,000 trabajadores. Y a ellos creo que por eso se ofreció en la reforma energética como parte de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el gobierno federal asumiría parte del pasivo para liberarle a los trabajadores y a la empresa parte de la carga, pero siempre cuando ellos hicieran una corrección. Es decir, si por ejemplo se aumenta la edad de jubilación tantos años y eso ahorra 100 pesos, entonces el gobierno federal pondría otros 100 pesos como respaldo a la reforma
para hacer más fáciles las cosas para el sindicato y la empresa. Pero esa oferta es la que está venciendo en estos momentos, es la que urge que el sindicato y la empresa materialicen en una modificación al contrato colectivo de trabajo, lo cual les va a beneficiar. Pero curiosamente, una modificación al contrato colectivo que persistentemente el sindicato se ha negado, a pesar de datos como esto, o de la digamos, la falta a veces de viabilidad para poder absorber estos pasivos. Sí, es una discusión con un que no es margen nueva. digamos, de negociación política muy grande, Pedro. Es una discusión, tienes razón, que se ha tenido al interior del entorno de Pemex por varios años. No es un problema nuevo, no es un problema que no se sabía, no es un problema que no se pueda calcular con responsabilidad y precisión, pero entonces es un problema de que haya la voluntad de las partes para lograr, digamos, cruzar el río al menor costo posible para los trabajadores. Pero la inacción, yo quisiera compartir eso con el auditorio, no hacer nada, no lograr un acuerdo, es el peor de los escenarios. Porque es arriesgar la promesa que se les dijo a los trabajadores que se iba a cumplir y no hay con qué. Y en ese caso aplica muy bien el entorno de Grecia. A los ciudadanos griegos nunca se les dijo que estaban en ese problema. A los ciudadanos griegos se les extendió la verdad hasta que fue una crisis como el de una gangrena que va creciendo, y si el doctor no te dice que hay que tomar una decisión a tiempo, pues la consecuencia va a ser peor. Y eso es lo que ahorita está en juego. Ahora, la importancia de... Ahora, hay una precisión, es una promesa, subrayo esa palabra que utilizaste, porque desde la aprobación de la ley, que fue junio del año pasado, cuando se asume como deuda pública, queda como una promesa resolver el asunto de los pasivos, o ya están asumidos por parte del Estado. No están ¿Ya asumidos son deuda aún. pública? No están asumidos aún. Hoy son técnicamente un pasivo laboral a cargo de Petróleos Mexicanos. O sea, el Estado todavía no lo absorbe como Todavía no hay no. rescate. Lo que ofreció es decir, si tú corriges tu sistema y ahorras 5 pesos del pasivo, yo te pongo 5 y entonces avanzamos más rápido. Eso es lo que no se ha consumado. Por eso el apoyo de los ciudadanos y de los contribuyentes a una empresa importante y grande como es Pemex está en juego si no se resuelve el contrato colectivo. Pero están un poco en el aire. Están en el aire. Los trabajadores en este momento están en la capacidad de negociación es mucho menos. Sí, así es. Y con un margen de tiempo muy reducido. Se empezó hace un año, en agosto 11, y ya se va a vencer este plan. Pues no dio el tiempo de gracia y la han tenido que prorrogar. Y quién sabe si tengan que seguirlo prorrogando. Ojalá, como dice Pedro Vázquez Románez, no, que se resuelva pronto porque los trabajadores están un poco en el aire. Muchas gracias, Pedro. De verdad, muy agradecidos por tu presencia aquí. Repito, muchas gracias al senador Bartlett. Lástima que no pudo venir, un problema familiar se lo impidió. Gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de información y mientras tanto, páselo muy bien.